Bueno, entonces, ¿cómo me les ha ido con las tareas? ¿Quiénes están pendientes todavía de tarea por ahí? Esteban está al día, ¿no? Oye, yo te doy el cuarto Mm, No, Esteban, tú estás al día, creo. punto. Sí, creo que casi todos, casi todas, Dime, sí. Creo que casi todas y todos están al día. no te escuché bien, profe. ¿Alguien tiene problemas también con el audio? ¿O todos escuchan? ¿O No te Esteban? escucho bien. Nada, Esteban. ¿Alguien más tiene problemas? Angie, Diana, No, profe, yo lo ¿no? escucho bien. Listo. Esteban, si quieres, vuelve a reiniciar, vuelve a entrar, sal y vuelves a entrar. A veces esa es la solución. Es- Dale, Buenos días. hola Diana, buenos días. Entonces, si quieres, Esteban, reingresas. Ya, Listo, ahora sí me escuchas, ya. perfecto. Bueno, entonces les voy a compartir un video para que después hagamos una reflexión. Entonces, ojalá que nos funcione bien el video. Listo, veamos este videito. Profe, el video no tiene audio. ¿No tienes audio? No. Ay, caramba. Espera, déjame ver cómo hago para compartirles acá el audio. Listo, vamos a ver. Y lo devuelvo. Cuénteme ahora. No, ahora no escucho ni siquiera yo. Vamos a ver. ¿Sí escuchan? Sí. Muy bajito. Bajito ya. Se escucha muy lejos. La procrastinación ¿Y no es ahora? estar a favor de... Ahora sí. Profe. Ya lo devuelvo. Aún es que cortico. Ahora sí, comenzamos. Hola, profe, buenos días, ¿le puede ingresar? Y ahora tendría que presentarles el caso creativo de esta semana, pero antes voy a meterme un poquito al Facebook, a vida general personal. Dame un segundo, ya estoy contigo. Ah, mentira. En palabras bastante finas, lo que acabo de hacer se llama... La procrastinación no es estar a favor de la castración ni de la castidad. No, es simplemente dejar para más tarde algo que tendrías que hacer ya. Exactamente eso que tu madre dice siempre. No dejes para mañana lo que puedes hacer. Yo, tú, él y todos procrastinamos. Algunos más que otros, eso está muy claro. Lo hacemos con cosas importantes porque casi siempre están asociadas a cambios, a incomodidades, a estrés, y hasta cierto punto es normal. Es mucho más fácil y placentero chequear un momentito tu timeline de Twitter o tu Facebook que ponerte a escribir un ensayo de 3000 palabras. Pero igual no podemos dejar que procrastinar se convierta en un hábito, porque es cuando empezamos a tener consecuencias negativas. Como yo paso mucho tiempo entre dibujos y personajes imaginarios, tuve la suerte de toparme con la mismísima procrastinación en persona y le pedí una entrevista que les presento a continuación. Presten atención especialmente al final, que les saqué un par de tips para no dejarnos atrapar tanto por ella. Ya saben que estamos en Twitter, Casi Creativo para tus comentarios, Fred Forrito para tus saludos, ideas. Espero mucho que les guste y por aquí estaremos en la siguiente. Vamos a empezar. Mírame a la cámara y dime tu nombre, por favor. ¿Cuál cámara? Esa.
Bueno, hola a todos, yo soy la procrastinación. Procrastinación. B-R-O-N, no. B-R-O... yo qué sé cómo se dice. Yo soy la procrastinación. Ok, muy bien. ¿Quiere decir qué se dedica usted? Bueno, el resto de mi compañero y yo, porque somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación, nos dedicamos a quitarles el tiempo, ¿sabes? Por eso nos llaman ladrones de tiempo, ¿sabes? ¿Cómo es eso de robarle el tiempo a la gente? ¿Nos puede dar más detalles? Claro, mira, eso es así. Digamos que tienes un examen el otro lunes y tienes que estudiar porque no has puesto nada de atención en clase. Justo cuando vas a ponerte a estudiar, entro yo y te susurro. Si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tú dejas de estudiar para luego y te vas a cambiar de ropa. Y así te robo 15 minutos. Ok. Luego cuando te cambias te digo, Mos, ¿qué hambre hace? No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está allí y que hay que sacarla. Y cuando sales, te hago pensar que hace un día muy bonito para estudiar. Ya mejor por la noche o mañana. ¿Y tú qué sacas de todo esto? Pues comida. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, generas estrés, yo me lo pongo y me pongo más fuerte. ¿Lo captas? Ya veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo, me quedo sin trabajo y sin comida. Ya, eso será porque no lo sabes bien, no lo controlas. Mira, hay muchas formas, pero yo te voy a decir dos, solo para que quede claro que lo sé, pero que no salga de aquí entre nos. Ok. La primera es la... Si la gente se premiara con algo que le gusta cada vez que terminan de hacer algo que le daba pereza empezar, sería fácil. ¿Y la segunda? Y la segunda es la ley de los 5 minutos. Si la gente se esfuerza a hacer lo que le da pereza solo por 5 minutos, generaría en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, más muchas gracias por la entrevista y por los tips, que son geniales. ¿A que sí? ¡Ey! 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 Eso me pasa por cojón. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció el videíto de la procrastinación? Ahora sí. Profe, pues el video es como el día a día de uno. Sí, ¿verdad, Catherine? Sí, Somos como... porque a veces uno dice que va a empezar una cosa y se va a hacer 3000 cosas y el día se acabó y, ay, mañana. Perfecto. Esteban, ¿qué opinas tú del video de la procrastinación? Profe, que hoy es el segundo día que me dice. Listo. ¿Alguien más? Angie, Vivian, Milena. ¿Qué opinan de la procrastinación? ¿Sí los persigue el monstruo de la procrastinación? Sí, claro que sí, profe. Yo creo que eso es algo ¿Y que han de comer harto? ¿Sí lo tienen gordito? Un poquito. Ay, caramba, ese monstruo hay que quitarle la comida, hay que ponerlo a rebajar. Profe, pues yo ya había visto el video y la Sí. verdad, pues no, yo creo que a mí no me persigue mucho, es de vez en cuando, nomás No los tiene- fines de semana, pero el resto yo Angie lo tiene pasando hambre toda la semana, bueno. ¿Y Esteban qué? ¿Usted le da de comer mucho o poquito? Uy, Esteban no quiere decir si le da a comer mucho o poquito al monstruo. No, profe, es que se reinició esto. Ah, caramba, lástima. Y Bueno, pues que te digo yo, hoy tienes problemitas con el audio, Esteban. Bueno, entonces, ¿por qué les coloqué el video de la procrastinación? Pues en el caso de ustedes, la mayoría pues han estado muy juiciosos con las tareas, me han cumplido, han entregado, ya yo estoy en el proceso de ir revisando, ya les envié por sus correos electrónicos, algunos personales, alguno institucional, las respuestas y la retroalimentación de las tareas.
Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros procrastinamos? Lo hacemos por muchas razones. Y como dice ahí, a veces son pequeñas excusas o, digamos, argumentos que nosotros mismos vamos creando para poder dejar las cosas para después. Como que a veces no tomamos muy en serio las tareas, las responsabilidades que tenemos. Y eso nos puede afectar desde todo punto de vista. Y tiene mucho que ver con la clase de hoy porque hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la dirección desde el punto de vista administrativo. Entonces, ya les voy a compartir la presentación para que comencemos a trabajar el material de la clase. La semana pasada, como todos saben y todas saben, no les quedó tarea. Ustedes quedaron solamente con la idea de que pudieran participar en un foro y también que hicieran una actividad que yo les había dejado, que era como una pequeña evaluación. ¿Alguno hizo la evaluación, la pequeña evaluación? Sí, profe, yo hice las dos. ¿Y cómo Yo te fue? también, profe. Sí, ¿cómo les fue? ¿5 sobre 5? Profe, primero saqué 4 sobre 5 y volví a hice 6 y ya saqué 5 sobre 5. No, bueno, juiciosa. ¿Nicole también la hizo? Sí. También hice las dos, pero en la primera me saqué 4 sobre 5. Ah, bueno, chévere. ¿Y Katherine también la hizo? Sí, profe, yo la hice y en la primera me saqué 4 sobre 5. Estaba en duda con lo de la reflexión que puso ahí de los 3 escritores, pues, y la volví a hacer y ya Ya pudiste era hacer. Víctor. Era Víctor Brown. Sí. Ah, bueno, chévere. Listo, entonces hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la dirección desde el punto de vista administrativo. Recuerden que esta es la penúltima clase. Ya la semana que viene culminamos. Y bueno, espero que a todos les vaya muy bien. La semana que viene la tarea pues va a estar sencillita, pero tienen que culminarla en el espacio de tiempo que les voy a dar, es decir, en la semana completa. No pueden entregarla después, ya que yo tengo que cerrar actividades. Pero entonces, para esta semana tienen una tarea que es muy sencilla. Yo los estoy poniendo a leer, las estoy poniendo a leer muchísimo, pero es una tarea sencillita, es otra lectura y tienen que hacer otra vez un análisis. Recuerden que es con sus propias palabras, ¿sí? Por favor, no busquen información de internet, no corten y peguen, porque esa no es la idea. La idea es que ustedes expresen sus opiniones y que sea algo que ustedes formulen de acuerdo a lo que están leyendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla de la clase de hoy. Listo. ¿Sí alcanzan a verla todos? No. No. No Ya. ¿Ya? Listo. Esta es la unidad 7. Vamos a hablar de la dirección administrativa para el control. Entonces, vamos a ver acá el tema. Esta es la definición básica de lo que es la dirección. Esta es, digamos, la tercera fase de todo proceso administrativo. Como pueden ver, yo ahí les resalté en color rojo unas palabras. La primera es motivación. Ya habíamos visto en la primera clase que tuvimos lo que era la motivación. Luego hablamos de comunicación. ¿Sí recuerdan que hablamos de comunicación? Listo. Y Sí. luego les coloco una palabra que hoy la vamos a trabajar, que es autoridad. A continuación aparece la palabra supervisión, que ya la trabajamos también en una de las clases. Y por último, liderazgo. Lo que nos dice es que la dirección es un proceso del ciclo administrativo donde nosotros vamos a ejecutar las actividades que hemos planificado para poder alcanzar los objetivos de los planes diseñados por la empresa. Implica que haya un alto grado de motivación de las personas que están dentro de la organización, que haya un claro y coherente proceso de comunicación, que nos podamos comunicar y que todos puedan entender y comprender lo que se está diciendo
desde el punto de vista de la información que se transmite, que haya una adecuada transmisión de autoridad desde la estructura jerárquica, es decir, aquí es donde hablamos de gerentes, jefes, coordinadores, supervisores, y que haya un apropiado manejo de la supervisión, es decir, que haya una persona que esté verificando lo que están haciendo las personas involucradas en los procesos. Y pues aquí en esta fase debemos establecer lo que es el liderazgo y que el liderazgo realmente sea adecuado para lo que nosotros queremos lograr. Ahora bien, vamos a ver qué es la autoridad. Y muchas veces autoridad no quiere decir que una persona que la tiene o la ejerce sea un líder. Dice que la autoridad es una potestad de mandar y al mismo tiempo de ser obedecido, que se ejerce dentro de una estructura jerárquica. Nace por promoción, posición, elección o por su propia naturaleza como iniciador o creador de un sistema. ¿Cómo nace por promoción? Cuando a uno lo ascienden dentro de la organización. Si usted está dentro de una organización, ha hecho un buen trabajo, ha demostrado competencia y capacidad para cumplir con su trabajo, pues a usted lo van a ascender, lo van a poner en un nivel más alto. Nace por posición porque una vez que usted asciende, comienza a tener unas responsabilidades de autoridad, es decir, de mando. Por elección, cuando hablamos por elección, por ejemplo, cuando ustedes eligen por votación a una persona que va a ejercer la autoridad, un presidente, un gobernador, un alcalde, un representante a la Cámara, al Senado. En las empresas, usted no hace procesos electorales para elegir al gerente o para elegir al supervisor o para elegir al jefe del área, pero en el aspecto social, nosotros sí hacemos procesos electorales para poder darle autoridad a una persona. Y la última dice, o por su propia naturaleza como iniciador o creador de un sistema. Un emprendedor, una persona que comienza a crear su propia empresa, pues ella desde el principio ya tiene dentro de la estructura jerárquica un nivel de autoridad. ¿Cómo quedan hasta ahí con respecto a lo que es la autoridad? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ajá. No, pero ¿No? Listo. Entonces ya saben que la autoridad tiene esas características. Ahora, es un líder, es decir, una persona que tenga autoridad necesariamente dentro de la empresa, ¿lo podemos considerar un líder? ¿Qué creen? Profe, yo opino que no siempre una persona que tenga autoridad es el líder pues, de algún grupo o de la empresa. Puede ser solo tener autoridad, pero no es líder de alguien más. O sea, puede dar una orden, pero también se tiene que consultar antes. Listo. Pues puede ir un poco por ahí, pero fíjate bien, yo puedo tener mando sobre ti, es decir, yo soy tu superior, soy tu jefe, pero probablemente yo no tengo la capacidad de motivarte, de llevarte a lograr las cosas. Digamos que yo no soy una persona que realmente me conecte contigo, que sepa comunicar, que tenga la posibilidad de integrarme empáticamente contigo. Entonces yo tengo autoridad, es decir, yo te puedo decir a ti, haz tal cosa, Angie, yo necesito que mañana me entregues un informe. Probablemente tú lo vas a entregar, lo vas a hacer, pero no vas a sentir que lo estás haciendo con esa motivación, con esas ganas, porque yo te inspiré, porque yo te dije, mira, Angie, es que es importante, gracias a ti, gracias al trabajo que tú haces, la institución pues tiene la cantidad de estudiantes que tiene, gracias a tu trabajo nosotros podemos motivar a la gente a inscribirse en la corporación. Fíjate que es muy distinto a que yo te diga, Angie, tienes que hacer, a que yo te diga, Angie, yo necesito que tú lo hagas porque tú eres importante para la empresa. Entonces, la autoridad es que yo te pueda decir, haga tal cosa. Y el liderazgo es que yo te motive a que lo hagas y que lo hagas con gusto. Entonces, yo puedo tener autoridad, yo puedo tener poder sobre algo o sobre alguien,
pero no necesariamente voy a ser un líder. Entonces, fíjense que eso es muy importante y por eso es que hoy hablamos de autoridad. Y la semana que viene ya vamos a hablar del líder, del liderazgo y de cómo esa persona debe ayudar al otro a alcanzar las metas. Listo, entonces vean lo que dice acá, la dirección. Ya nosotros hemos trabajado con algunos puntos de los que están ahí. Podemos decir que ya tenemos un poquito de idea de lo que es la comunicación. Ya sabemos que la motivación es motivar a alguien para que haga algo, es motivo más acción. Ya sabemos que hay que supervisar para controlar y el supervisor debe ser no esa persona que esté encima del otro para obligarlo de manera, digamos, coercitiva a hacer las cosas. El supervisor es un guía, es un capacitador, es alguien que nos ayuda a nosotros a hacer las cosas muy bien. Hablamos luego de la autoridad y por último, pues, del liderazgo. Entonces, fíjense que ahí tenemos nosotros estos elementos que son tan importantes dentro del proceso de dirección. Ahora vean que cuando nosotros estamos dentro de la empresa, vamos a conseguir todos estos tipos de autoridad. Y esos tipos de autoridad, de una u otra forma, están unidos a todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Por ejemplo, hay una autoridad formal, es la que hablábamos hace un momento, es cuando una persona dentro de la jerarquía, dentro de la organización, tiene sobre otros poder, o potestad, o mando. Es impuesta y asignada por otros, no es por elección. Yo no voy a elegir a mi gerente, yo no voy a elegir a mi jefe de área, yo no voy a elegir a mi supervisor. Ellos han sido nombrados de acuerdo a lo que ellos están haciendo en la empresa y lo que ha dicho la estructura jerárquica de la organización. Entonces, esta autoridad formal es la que me delegan a mí por medio de un acto de contratación o por medio de un nombramiento o un ascenso dentro de la empresa. Hay una autoridad tradicional, fíjense que dice ahí que confiere poder a través de la tradición y la costumbre. Si nosotros vamos al hogar, a la casa, se supone que en el hogar, cuando es un hogar donde está papá y mamá, los padres ejercen autoridad sobre los hijos, entre comillas, ¿no? Hoy en día pues parece que los hijos mandan más que los papás. Pero digamos que en el caso de la autoridad tradicional es aquella que nace por la costumbre. Si vamos a nuestras tradiciones ancestrales, a lo que fueron los pueblos originarios de América, ahí se manejaba que había un jefe, es decir, había un cacique, había alguien que tomaba tomaba el mando porque era la costumbre que se heredara o se nombrara a través de lazos consanguíneos. Esta autoridad tradicional también la podemos aplicar a reyes, a príncipes, a las personas que de una u otra forma mandan, pero no porque hayan sido impuestos por otros, sino porque han sido, digamos, favorecidos por ese poder, esa autoridad, a través de la tradición y la costumbre. Esto rara vez se ve en las empresas, pero muchas veces, ya lo vamos a ver más adelante, en la empresa hay personas que, sin ser nombrados, tienen características y fungen como autoridad, pero a través del liderazgo. Luego viene la autoridad moral. Esta es la que nosotros logramos cuando se respeta al líder, a la persona. Quiere decir que yo admiro a un líder porque esa persona es motivadora, porque esa persona me entiende, porque es empática, porque se comunica y aparte de eso porque con su trabajo y con su ejemplo, él me logra motivar. Es ese jefe que cuando uno necesita que lo ayuden, está ahí para apoyarlo, está ahí para darle una mano. Entonces, es ese jefe que dice, hay que ser honestos y él también es honesto. Es aquello de que decían los romanos, la mujer del César no solo debe parecer honesta, sino que debe serlo. Es decir, uno no solo debe parecer honesto, sino que debe demostrarlo. Entonces, la autoridad moral es la que se confiere a través del ejemplo. La autoridad carismática, y si ustedes recuerdan al líder carismático, es aquella que nace de la admiración, del estímulo que nos da a nosotros un líder o una persona que nos lleva a nosotros a alcanzar metas,
a lograr triunfos. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí con la autoridad? Con esos 4 niveles de autoridad. Bien, profe. Bien, bien. profe. Listo. Ninguna duda con ellas. Bueno, entonces llegamos a la siguiente. Fíjense que son, vamos a ver, 12 tipos de autoridad. Vamos a ver las siguientes 4 autoridades que hay dentro de una organización. Entonces, ¿alguien se le quedó activado el micrófono? Ah, creo que acá. Listo. Entonces, autoridad racional. Esta autoridad es la que nace de la norma social. Es la que nos dice a nosotros que debemos hacer las cosas. Dentro de la organización se basa en las normas, los procedimientos y las políticas. Esta autoridad es cuando el jefe de área, el supervisor o el gerente nos dice a nosotros hay que hacer las cosas de esta manera. Esta autoridad, como les digo, se basa en normas y leyes que están escritas. Fuera de la organización es cuando hablamos de la normatividad legal que existe y que nos regula a todos nosotros. Entonces, cuando nosotros viene un agente de la policía y nos dice que detengamos el automóvil porque hemos cometido una infracción de tránsito. Entonces, ahí están aplicándonos una norma que se establece desde lo social. Entonces, la autoridad racional siempre está basada en normas, leyes, políticas, cosas que están escritas. Profe. Sí, señora. Profe, no lo escucho bien. ¿No me escuchas? ¿Y ahora? Pasó. ¿Y ahora? ¿Nada? ¿Todavía? A ver, ¿no? ¿Sí me escuchan? Yo sí lo escucho bien, profe. ¿Será que de Yo pronto igual. les está fallando de pronto algo? Verifiquen y si no, pues les tocaría salir y volver a ingresar. Es que ese es un lío a veces por la señal de internet, nos limita mucho el audio. Voy a seguir igual, cualquier duda, cualquier inquietud, si no pueden escuchar bien, recuerden que yo siempre les envío el vínculo de la clase para que puedan devolverse, verificar nuevamente la información. Vean que abajo les hablo de la autoridad y redundante autoritaria, es decir, autoridad autoritaria. Esta es la que se basa en la dominación, en la fuerza. ¿Se acuerdan de los líderes autoritarios? Son líderes que no preguntan, que no consultan, que toman decisiones porque ellos consideran que son los que lo saben todo. Este tipo de autoridad es la que ejercen ese tipo de líderes, que puede ser positivo o puede ser negativo. Si yo les digo, pues, un líder como Adolfo Hitler, que es un ejemplo claro, que fue un líder funesto, él era una persona autoritaria. Pero si les hablo de Steve Jobs, y ustedes saben muy bien cómo era Steve Jobs, en algunos momentos dentro de la empresa, dentro de Apple, Steve Jobs ejercía una autoridad autoritaria. Él decía, hay que hacer esto y eso era lo que había que hacer. Walt Disney también a veces ejercía la autoridad autoritaria. ¿Por qué? Porque muchas veces el líder tiene que tomar decisiones que deben ser rápidas y contundentes. Seguimos a la siguiente, que es la autoridad democrática. Volvemos al líder o al liderazgo democrático. Es aquella persona que siempre va a tomar en cuenta la opinión de los integrantes del grupo, del equipo de trabajo. Siempre los va a valorar, siempre va a tener, va a estar atento a escuchar y a entender que siempre hay otras ideas y otras soluciones posibles a cualquier dificultad que se esté presentando dentro de los procesos o las actividades. Y abajo les coloco autoridad inconsistente. Esta autoridad inconsistente es cuando nadie sabe quién manda, cómo manda y para qué manda. ¿Alguno ha tenido alguna vez la mala fortuna de trabajar en una empresa donde hay autoridad inconsistente? ¿Nadie? Bueno. No, señor. Ninguno. Bueno, yo sí he tenido desafortunadamente
La mala fortuna de trabajar en varias organizaciones donde no se sabía ni siquiera a dónde iban ni qué tenían que hacer, donde todo el mundo quería mandar. Es el famoso mucho cacique y poco indio. Eso es horrible cuando en una empresa no hay una autoridad, no hay un mando, no hay un liderazgo, donde ni siquiera saben hacia dónde van. Y lo más increíble es cuando ustedes llegan a esas empresas y ven que, entre comillas, funcionan. Si venden un producto o prestan un servicio, lo hacen. Pero ¿qué está generando esta autoridad inconsistente? Que el producto sea de mala calidad, que el servicio no funcione, que haya discordia dentro de la organización con los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble, pero una autoridad inconsistente es parte de lo que puede ser el fracaso o la destrucción de una empresa, pero hay empresas que pueden funcionar, entre comillas, dentro de ese tipo de autoridades. Que no duren mucho en el mercado y que en algún momento van a desaparecer, sí. Pero esa autoridad inconsistente es cuando no hay orden, cuando hay una confusión reinante dentro de toda la organización. Y llegamos a los últimos 4 tipos de autoridad. Entonces, ahí está la autoridad laissez-faire, que es donde, entre comillas, podemos hacer lo que nos plazca, lo que nosotros queramos. Y pues volvemos a la primera clase, al avión de la aerolínea Air France, ¿se acuerdan? El 447. En algún momento muchos me dijeron que dentro de la cabina se había dado un liderazgo autoritario. Pero si ustedes lo analizan con detalle, no fue para nada autoritario, fue más bien haga usted lo que se le dé la gana. El capitán deja a los pilotos al mando, deja al menos experimentado manejando el avión, se va a dormir relajado. El avión tiene una falla, una pequeña falla, fíjense esto, una pequeña falla. Estamos hablando de un aparatico que se congeló y dejó de emitir información. Aparte de eso, se desata una tormenta. De remate, aparte de eso, desvían el rumbo del avión al que estaba planificado dentro del plan de vuelo. Adicional a eso, se desconectó el piloto automático y el copiloto que tenía el mando del avión comienza a elevar el avión porque él pensaba que estaban perdiendo altura. Y todo ese montón de errores, el capitán durmiendo, el copiloto que no tenía experiencia, la falla de un pequeño aparato, la tormenta, la desviación, era de noche, no podían ver bien. Todo eso, ¿a qué llevó? A que el avión al final se estrellara y que murieran todos los pasajeros. Entonces, fíjense que en este caso estamos hablando de alguien que como líder, que era el capitán, lo que dijo es, vean a ver ustedes cómo hacen. Es más, cuando él se despierta y vuelve a la cabina y se da cuenta que hay un problema gravísimo, es decir, algo grave está pasando, en lugar de decirle al copiloto, venga, quítese de ahí que yo voy a asumir el mando, él se quedó sentado detrás de ellos esperando a ver qué hacían. No se estaban comunicando, no sabían qué estaban haciendo. Entonces, fíjense bien, la autoridad laissez-faire puede funcionar, es interesante, es una propuesta interesante, pero si usted como líder, si como dirigente, usted no está pendiente de lo que están haciendo sus empleados, pues fíjese todo lo que puede suceder. Si estamos hablando de un avión, termina estrellándose. Si estamos hablando de una empresa, pueden perder absolutamente todo. En algún momento la empresa va a funcionar, como habíamos hablado anteriormente, como una autoridad inconsistente. Por eso es que la autoridad inconsistente y la autoridad laissez-faire, si están combinadas, pueden ser un desastre. Luego llegamos a la autoridad administrativa. Es cuando nosotros obedecemos o cumplimos porque formamos parte de un grupo. Este grupo es un grupo de trabajo, es un grupo, puede ser informal, puede ser un grupo que se conforme para llevar a cabo una actividad y luego ese grupo ya desaparece, pero es una autoridad que se ejerce de acuerdo a la jerarquía. Luego viene la autoridad operativa, y aunque no lo crean, esta es la autoridad personal. Es cuando usted asume su responsabilidad dentro de su área de trabajo, dentro de sus
funciones laborales. Y la última es la autoridad informal, que es la que se puede generar en la empresa, por ejemplo, cuando formamos un pequeño grupo de amigos o de amigas y compañeros de trabajo que queremos ir a hacer una excursión, un paseo. Es cuando formamos un equipo de fútbol o un equipo deportivo dentro de la organización. Aquí no hay digamos que no hay una autoridad como tal desde el punto de vista de una jerarquía establecida con unas normas, no, sino que se va formando por algo que es incidental, es causal, es algo de casualidad que queremos formar el grupo. Listo. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Cuéntenme. Aportes. Hoy están muy calladitas y calladitos. No, profe, es que el internet está como molestando, se escucha muy recortado. Ay, lástima. Sí, sí. Ay, qué lío con esto del audio. Igual, recuerden que yo les voy a compartir la información, les comparto el video de la clase. Bueno. Bueno, un minutico, ya seguimos. Bueno, seguimos entonces. Entonces ya sabemos que la dirección tiene que ver con todo lo que es la comunicación, la supervisión, la motivación, la autoridad, el liderazgo, ¿sí? Pero la dirección tiene unos principios que son muy importantes. Entonces, el primer principio es el de la armonía del objetivo o coordinación de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en una empresa, desde la dirección, desde la gerencia, desde las gerencias de área, desde las gerencias operativas, los objetivos, todos los objetivos deben ir de manera armónica, deben ir diseñados de manera tal que lo que dice el objetivo general de la empresa esté en consonancia con lo que dicen los objetivos generales y específicos de cada una de las áreas de la organización. Si mi empresa dice que es una empresa que se está conformando para llevar a cabo procesos de cuidado de la salud de las personas dentro de lo que es la manipulación y el control de lo que tiene que ver hoy en día lo que es el cuidado respecto al COVID-19, yo creo una empresa que se va a encargar de vender productos, ofrecer servicios que ayuden a las organizaciones a que, digamos, tengan todos los protocolos de bioseguridad. Tengo que tener un área de mercadeo que se encargue de vender ese servicio o esos productos. Tengo que tener un área de gestión humana que contrate y busque personal que tenga conocimientos y competencias relacionados con el cuidado de la salud y la bioseguridad. Debo tener un área financiera que me ayude a mí a conseguir los recursos para poder comprar los insumos necesarios para poder fabricar los productos o prestarles el servicio. Y debo tener un área de producción o de servicio que se dedique y trabaje en lo que nosotros estamos haciendo, en la bioseguridad y el cuidado de la salud. Entonces, todo eso debe estar coordinado, debe estar manejado como cuando ustedes ven un director de orquesta. ¿Alguna vez han visto una pieza de música clásica y han visto al director de orquesta cómo maneja la batuta? ¿Sí se han fijado en eso? Sí, sí, señor. Bueno, resulta que el director no lo ponen ahí para que él mueva como un loquito ese palito, el famoso palito, la famosa batuta,
Cuando él mueve esa batuta y la dirige a un área específica de la orquesta, si ustedes ven una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica, ustedes se deben fijar que ellos están ordenados por, digamos, donde están los instrumentos de percusión, donde están los instrumentos de cuerda, donde están los instrumentos de viento. Y aparte de eso, ellos están sentados como en una especie de gradas, y está el director. Y a veces el director levanta la mano, la baja, la mueve de manera horizontal. Todo eso tiene una función, tiene un sentido. Lo mismo debe hacer un gerente dentro de una empresa. El gerente es como ese director de orquesta que va y hace que el grupo de mercadeo toque muy bien parte de la pieza, que el grupo de finanzas lo haga también bien, que también cumplan con esos parámetros. Así debe funcionar una organización, como una orquesta sinfónica, como una orquesta filarmónica. Si nuestra empresa funciona como un reggaetón, probablemente no nos vaya tan bien. Si nuestra empresa funciona como una gran orquesta donde cada uno hace lo que le corresponde y de manera organizada, probablemente a nuestra empresa le vaya bastante bien. Luego viene el principio de impersonalidad del mando. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo asumir el mando de manera visceral, de manera emocional. Yo debo asumir el mando de manera objetiva. No viene definida por mi libre voluntad o por mi libre albedrío, sino de acuerdo a unos planes, a unos parámetros, a algo que ya está por escrito y digamos organizado de manera tal que las cosas van a funcionar. ¿Por qué debemos ser impersonales en el mando? ¿Por qué? A pesar de que el líder debe ser una persona empática, motivadora, una persona que ayude e impulse a su grupo, él no puede tener preferencias o no puede generar, digamos, enemistades, o tampoco se puede comportar de manera tal que haya una persona que le agrade más que otra, no. En un ambiente laboral, en un ambiente empresarial, lo más importante es valorar a cada una de las personas y saber que si todos trabajan en equipo van a alcanzar los objetivos. Pero el líder, el gerente, el supervisor, él tiene que ser una persona extremadamente objetiva. No puede tomarse las cosas de manera personal. Hay que evitar los conflictos y generar un clima laboral positivo, un clima laboral que nos ayude a alcanzar las metas. Llegamos al tercer principio de la dirección, que es de la supervisión directa. Entonces, aquí es donde todo el tiempo, y si recordamos la clase de la semana pasada, yo les decía que el control era un proceso que lo enmarcaba todo dentro de la empresa. Enmarcaba la planificación, la dirección, la organización, absolutamente todo. Y era de manera constante. No es que yo superviso un día y el otro no. No es que yo controlo un mes y al siguiente no. Es un proceso permanente. Si ustedes se dieron cuenta, los que pudieron ver el video del foro, de todo lo que tenía que ver con la parte del ISO 9001-2015, el ISO lo que busca es que haya como un control permanente, una mejora continua dentro de la empresa. Para que esto funcione, para que esas normas ISO 9001-2015 sean efectivas y sean, digamos, prácticas dentro de la empresa, debe haber un proceso constante de supervisión. Aquí es donde hablamos de que el dirigente debe ser alguien que apoye, que comunique y que forme a los subordinados, que logre que los equipos de trabajo vayan a donde se debe llegar dentro de lo que es la meta que se ha fijado dentro de la empresa. Entonces, la supervisión es permanente y es directa. El gerente general, el líder, el que está arriba, supervisa a sus gerentes de área. Esos gerentes de área supervisan a los supervisores o a los encargados de cada uno de los procesos. Y automáticamente los empleados, los operarios, también se supervisan a sí mismos. Es decir, es un proceso constante y es cíclico, nunca termina.
El otro principio de la dirección que vamos a trabajar es el de la vía jerárquica. Esto es sencillo porque se refiere a que hay una estructura que puede ser piramidal, puede ser vertical, puede ser horizontal, pero es una estructura donde se envía comunicación, se envía información y debe haber un respeto entre las jerarquías. El gerente financiero no puede ir a meterse en los asuntos del gerente de mercadeo. El gerente de mercadeo no se puede estar metiendo en el área de gestión humana a decirles cómo deben hacer su trabajo. Debe haber una comunicación, sí, entre las diferentes áreas para poder hacer las cosas de manera armónica. Pero yo como gerente de finanzas, yo sé muy poco de mercadeo y no me tengo que meter en lo que está haciendo mercadeo. Debo apoyar, eso sí, a mercadeo cuando ellos requieren recursos económicos, financieros para hacer su trabajo. Debo sugerir o entregar información de acuerdo a lo que solicite en esas áreas, pero yo no puedo involucrarme ni puedo ponerme por encima de un gerente de un área distinta a la que me corresponde a mí. Por eso es que se debe respetar la jerarquía dentro de la organización. Otro principio de la dirección es el de la resolución del conflicto. Los conflictos hay que resolverlos de una vez. No hay que esperar a que se conviertan en algo mucho más grande. Así como en el primer video, en el video que vimos de la procrastinación se alimenta y crece. Dentro de una empresa, los conflictos también, si uno no los resuelve y les sigue dando de comer, ellos van a aumentar, van a crecer y van a terminar desbordando la capacidad que tiene el líder o el gerente de resolver los problemas o las dificultades. Por eso les coloco ahí que hay que evitar el efecto bola de nieve. Debemos estar pendientes de los inconvenientes que se generen al interior del área donde nosotros llevamos el control o la autoridad. Entonces, esto es muy importante. Hay que resolver los conflictos rápido y a tiempo. Dudas, inquietudes, aportes. Ya me estoy cansando de hablar. Angie, dime Angie. Profe, en esa resolución de conflictos, ¿qué tanto tiene que ver en el caso de una empresa? Ejemplo, cuando uno tiene un conflicto, pues en su casa, en su hogar, obviamente uno tiene que ser profesional y separarlos, pero si es algo como muy grave y te afecta tanto emocional, físico, o sea, te afecta mucho, pero en el trabajo se crea como esa, como que no te entienden, como esos como encuentros que no son muy agradables. Entonces, ¿hasta qué punto esos conflictos personales, que son obviamente totalmente diferentes, pero te afectan, se pueden resolver en una empresa? Muy bueno, muy buena esa. No solo la pregunta, sino también el comentario que estás haciendo. ¿Hasta qué punto la empresa puede tomarte en cuenta a ti, Angie, por ejemplo? Pongamos que seamos tú y yo. Yo soy el que tengo el problema en la casa. Tú eres mi gerente, tú eres mi jefe, eres mi supervisora. Y digamos que tú comienzas a ver que yo estoy fallando en, digamos que es tú que eres del área comercial. Yo soy tu subordinado. Y tú ves que ya yo no te estoy trayendo estudiantes, que yo no estoy logrando cerrar las ventas dentro de la empresa, ya no estoy haciendo las cosas como las venía haciendo. Si tú eres una buena líder, si tú eres una persona clara y consciente, probablemente tú te vas a dar cuenta. Tú tienes dos opciones, tú misma lo dijiste ahorita. Tú vas a decir, bueno, Juan Carlos, ¿qué está pasando? Usted no me está rindiendo. Esto no puede seguir así. Otra opción, que es la que tomaría un buen líder, es, vea Juan Carlos, ¿qué me le pasa? Cuénteme, yo lo veo a usted como muy raro. Cuando tú asumes la posición de la norma, es decir, la autoridad que te establece que las cosas se deben hacer de acuerdo a la norma, pues tú simplemente me vas a pedir a mis resultados. Cuando tú asumes la responsabilidad como líder, y eso es lo que queremos formar acá, un líder, tú vas a decir, Juan Carlos, me preocupa algo, usted no me está cumpliendo, ¿qué le pasa? Probablemente tú no eres psicóloga, tú no lo vas a resolver,
pero tú tienes dentro de la empresa, y hay muchas empresas que hoy en día lo tienen, tú de pronto lo que vas a decir es, vea Juan Carlos, me preocupa, vamos a hacer una cosa, vamos a gestión humana, probablemente la encargada de gestión humana, ella sea, ¿cómo es que se llama? Psicóloga. Y probablemente ahí haya una oportunidad de resolver el conflicto. ¿Qué sucede con el conflicto que yo llevo de mi casa a la empresa? Ese conflicto puede generar resquemores, falta de productividad, puede generar conflictos con compañeros de trabajo. Yo puedo terminar teniendo conflictos contigo y con otros compañeros. Entonces, un buen líder, un buen supervisor, un buen gerente, lo que hace es hablar con su empleado, empatizar, preguntar, dialogar. Por eso es que hablamos de que el líder debe ser un comunicador, de que el líder debe ser un motivador y de que el líder debe ser una persona capaz de empatizar con las personas. Entonces, lo que tú dices, ¿cómo resuelvo el conflicto? Si yo veo que un empleado o una persona de la organización está presentando una conducta anómala, una actitud distinta a la que normalmente presenta, pues yo debo buscar la manera de conversar con esa persona. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases yo les decía, y esto es muy importante, que hay que tomar en cuenta la comunicación informal dentro de la empresa? El rumor, el chismecito de pasillo, todas esas cosas hay que escucharlas. No para tomar en cuenta el rumor, no para agrandar el chisme a algo más grande, sino que si yo estoy atento como líder, como gerente, como dirigente, como supervisor, a escuchar lo que pasa a mi alrededor, tanto lo formal como lo informal, yo puedo detectar esas dificultades como la que dice Angie. Esa dificultad de la persona que tiene un problema en la casa, puede tener un familiar enfermo, puede tener un problema con su pareja, puede tener a un hijo problemático. Hay muchas cosas que uno lleva a la empresa de la casa. Entonces, ahí es donde está el buen líder. Yo tuve o he tenido la oportunidad de tener jefes muy buenos, así como jefes muy malos. Pero uno de esos jefes era una persona que estaba muy pendiente de mí. Y hace como casi 5 años yo estuve muy enfermo, tenía un problema renal muy delicado. Y yo llegaba a la oficina y estaba todo el día con el dolor. Yo a veces me ponía pálido y empezaba a sudar del dolor. Y me pueden creer que solo una persona que no era líder de la empresa se daba cuenta, y era el celador de la organización. Era el único que llegaba y me preguntaba, Juan Carlos, ¿qué le pasa? Juan Carlos, yo lo veo mal. Pero el resto de los jefes, el resto, el coordinador académico, el rector, la rectora, nadie. ¿Qué sucedía? Yo había bajado mucho mi productividad, hasta los estudiantes se daban cuenta. Pero fíjense que los jefes, los que estaban en la organización, nadie se dio cuenta, hasta que se enteraron que a mí me habían hecho una cirugía. Y ahí, Juan Carlos estaba enfermo. Fíjense que es cómo tú observas a las personas que tienes a tu alrededor y cómo tú detectas cambios en su actitud y en su comportamiento. Y cómo tú debes resolver conflictos, sean de la casa, sean de los que traigo yo de la casa, como sean los que ya se generaron en la empresa, para poder alcanzar las metas de la organización. Si tú te preocupas por tu gente, si yo me preocupo por mi gente, pues yo voy a poder lograr que mi gente haga las cosas. Recuerden, no se me viene el nombre ahorita, el fundador de Virgin Mobile, de la empresa Virgin, él siempre dice, Richard Branson, él dice, cuida de tus empleados, que ellos se encargarán de cuidar de tus clientes. Eso es lo que se debe hacer en una organización. Cuida de tu gente, resuelve los conflictos para que ellos se preocupen por resolver los problemas o las necesidades de los clientes. ¿Listo? Bueno, ¿sí contesté bien, Angie, o me reprobaste? Me pusiste 0. No, sí, profe, sí, le entendí perfectamente. Listo, ya saben que ustedes van a ser líderes, ustedes van a ser administradores, supervisores, gerentes. Aprendan a entender a la gente, aprendan a conocer gestos. Una persona puede que no esté rindiendo porque tiene dificultades, como decía Angie, en la casa. Y aquí vean bien
que esto responde también la pregunta, a aprovechar el conflicto, aprovechar las dificultades. Estos conflictos, estas dificultades, estos problemas que se pueden generar con nuestras personas, con nuestros empleados, con el personal de la organización, nos puede ayudar a nosotros también a crecer, a mejorar. Los conflictos, recuerden que no son solamente personales, también pueden ser conflictos que se generen por situaciones externas o extremas. Aquí lo estamos viendo con el bendito COVID. ¿Cómo nos ha afectado? De una manera brutal. A todos nos está afectando. Nos ha afectado de manera tal que tuvimos que cambiar la forma en que hacíamos las cosas, tuvimos que cambiar las dinámicas de trabajo, tuvimos que cambiar la forma en que nos comunicamos, cómo nos relacionamos con los seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo. Fíjense cómo el conflicto, las dificultades, los problemas son herramientas y son insumos que nos ayudan a nosotros a mejorar, a desarrollar la creatividad. Veamos, ¿algunos de ustedes o todos se consideran creativos? ¿Ustedes son creativos? ¿Ustedes qué creen? Profe, yo sí. Sí, eres Me creativo. considero muy creativa, sí. Perfecto. Milena, Angie, Milena, Carolai, Esteban, Mare, Katherine. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí son creativos? Cristian, ¿qué creen? Yo creo que sí, profe. ¿Sí? ¿Sí son bastante creativos? Sí, profe, bastante. Eso me gusta. Primero, ¿por qué? Porque ustedes, como les decía, cuando estén trabajando, ustedes deben ser personas recursivas, deben ser personas capaces de hacer cambios significativos dentro de la organización. Pero recuerden que no es solamente los cambios grandes, pequeños cambios, pequeñas sugerencias, pequeñas propuestas nos pueden ayudar a nosotros a mejorar y cambiar las cosas dentro de la empresa. Por eso es que hay que aprovechar el conflicto. No hay que verlo como una dificultad, como un problema, sino como una oportunidad de mejorar. Listo. Entonces, fíjense que vuelvo otra vez acá al tema. La dirección es un proceso cíclico, nuevamente. Es un proceso donde se toman decisiones, donde hay una integración de los recursos. ¿Para qué? Para lograr que haya una motivación desde el punto de vista laboral a través de una buena comunicación y que utilizando la supervisión como elemento de control nos permita detectar fallas, dificultades, conflictos y oportunidades de mejora. Entonces fíjense que es un proceso cíclico. Siempre se va a estar moviendo de esta manera. Entonces, ¿qué tema no hemos tratado? Nosotros ya hablamos de motivación, comunicación, supervisión y hoy estamos hablando de dirección. Pero entonces ahora vamos a ver rapidito lo que es la toma de las decisiones y la integración. Entonces, la toma de decisiones es cuando nosotros tenemos una dificultad y entre varias alternativas vamos a tomar una decisión de cuál de esas alternativas es la más razonable, es la más adecuada. ¿Esto cómo lo hacemos? De manera constante. Usted se levanta en la mañana y empieza a tomar decisiones. Le dice, bueno, ¿qué voy a desayunar? Desayunó, listo. Sale al trabajo. Entonces, ¿qué tipo de transporte voy a utilizar dependiendo del tiempo? Si ya se me hizo tarde, me tocó correr, de pronto me tocó usar taxi. Transporte público, buseta, Transmilenio, metro, lo que sea, lo que tengamos a la mano, tenemos que tomar la decisión. Me tocó irme caminando, me tocó irme en bicicleta. En el trabajo nos van a poner durante el día a tomar decisiones. Vamos a almorzar, vamos a comer en un restaurante y probablemente tenemos que tomar decisiones. Uno piensa que las decisiones se toman de una vez, de manera automática. Y es cierto, pero cuando nosotros estamos en una empresa debemos hacerlo de una manera tal que haya una organización en la toma de esas decisiones. Entonces, dice acá que en el proceso administrativo es constante la toma de decisiones en cualquiera de sus fases.
Cuando planeamos, tomamos decisiones. Cuando organizamos la empresa y le damos una estructura jerárquica, tomamos decisiones. Cuando dirigimos, tomamos decisiones. Y cuando controlamos, tomamos decisiones. Es permanente. ¿Cómo se toman las decisiones? Ahí lo tiene. Definimos problemas. Analizamos el problema. Evaluamos las posibles soluciones. Elegimos una solución de esas que nosotros evaluamos. La aplicamos y verificamos que se haya cumplido. Por ejemplo, les voy a decir un problema. Nuestro cuerpo de ventas no está vendiendo suficiente. Ese es el problema. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Vamos a analizar qué está pasando. Entonces, el análisis del problema es el más complejo, porque no están vendiendo nuestros vendedores en la calle. Una razón puede ser problemas por el COVID y nuestro producto hoy en día no se está vendiendo porque no es de primera necesidad, no es insumo médico, mejor dicho, no es algo que la gente vaya a dejar de gastar en algo importante para comprar esto. Segundo problema, probablemente el producto sí sea necesario dentro del mercado, pero el producto es de mala calidad, tiene muchas fallas, tiene muchos inconvenientes. Tercero, nuestros empleados están desmotivados, nuestros vendedores salen a la calle, pero no tienen la motivación ni las ganas de hacer el trabajo. Cuarto, probablemente son muy motivados, pero no han sido capacitados adecuadamente, no saben vender. Salen a la calle con un muy buen producto, con mucha motivación, pero no logran cerrar las ventas porque no están capacitados. Y ahí tenemos cuatro análisis del problema. Vamos a evaluar soluciones. Si nuestro producto es malo, la solución es cambiar el producto, mejorarlo, verificar que las cosas se hagan mucho mejor que como se están haciendo. Si nuestros empleados están desmotivados, tenemos que buscar la manera de motivarlos, de moverlos, de que hagan las cosas bien. Si nuestro producto no es necesario en este momento en el mercado, vamos a tener que buscar alternativas de productos o de servicios que hagan falta en el mercado y ahí nos tenemos que poner muy creativos. Y si es que nuestros empleados no tienen la capacidad, no están capacitados, pues probablemente nos toque tomar la decisión de formarlos, de capacitarlos, de dictar cursos. Si ya hemos analizado el problema, ya hemos detectado cuál es el problema y dijimos que en este caso es capacitación de los empleados, entonces, alternativas o qué soluciones, cursos de venta para los empleados, clínicas de ventas que debemos organizar dentro de la organización permanentemente, contratar un personal mucho más capacitado que tenga las competencias de ventas que necesitamos. Fíjense que ya tenemos 3 alternativas de solución. Vamos a escoger una. Entonces, al final, entre todos decimos, no queremos sacar a nuestros empleados, son buenas personas, pues vamos a hacer una cosa, vamos a darles una capacitación. Los inscribimos para que cursen, hagan un curso de ventas. Traemos un experto en ventas a la empresa para que nos dicte unos cursos. Entonces, ya elegimos la solución. Se dictan los cursos que viene a ser ya la aplicación de la solución y por último, pues simplemente evaluamos si ahora estamos vendiendo más, si los empleados ahora realmente están cumpliendo con las cuotas de ventas y este es un proceso, vuelvo nuevamente, cíclico. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Entonces, pues aquí ustedes pueden ver lo que les acabo de explicar. Aquí ya está escrito como teoría. Es decir, analizamos, definimos el problema, vemos cuál es el daño que nos está causando. Fíjense cómo nos está apareciendo acá todo lo que yo les describí ya con un caso práctico. ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos luego el problema, desglosamos sus componentes, vemos qué está sucediendo con el sistema, evaluamos cada una de las posibles soluciones al problema, las ventajas, desventajas, la factibilidad de la implementación,
elegimos una solución, la más adecuada, la que nos vaya a dar a nosotros el mayor beneficio posible. Y por último, aplicamos la solución. Es decir, la ponemos en práctica y la evaluamos. Si dio resultado o no dio resultado. Si no dio resultado, probablemente es que no enfocamos bien el problema, no lo analizamos adecuadamente, probablemente la solución que escogimos no era y nos toca volver otra vez a hacer el ciclo. Fíjense que esto es algo permanente, esto es algo que no termina nunca. ¿Listo? Vamos entonces a la siguiente, que es, una vez que hemos establecido dificultades, que hemos propuesto soluciones, pues ahora vamos a hablar de la integración. Y la integración es cuando nosotros unimos los recursos o elementos necesarios para ejecutar los planes. Aquí lo que vamos a hacer es poner en marcha las actividades. Y hay dos cosas que necesitamos. Unos recursos materiales, ¿sí? Maquinaria, equipo, infraestructura, papelería, equipos de cómputo, equipo tecnológico, vehículos, etc. Esa es la parte donde hablamos de recursos materiales. ¿Qué recursos necesitamos? Y luego vamos a la parte fundamental de toda empresa. Yo puedo tener la mejor infraestructura, puedo tener los mejores vehículos, la mejor tecnología, los mejores equipos, pero yo necesito de las personas. Gente motivada, gente capacitada, gente que tenga competencias respecto al tema que yo quiero tratar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Integrar esos elementos de manera armónica, como les decía, como en una gran orquesta sinfónica. Y una vez que yo tengo a todas esas personas, implementos, equipos, pues yo los pongo a ellos a ejecutar la canción. Una orquesta, o cómo funciona una orquesta sinfónica. Los recursos materiales son los instrumentos, los equipos de audio, las sillas, todo eso es lo físico, es lo material. Y luego viene lo más importante, los músicos, su capacidad, su maestría al ejecutar cada uno de los instrumentos. Fíjense cómo nosotros trabajamos de tal manera que eso funcione como una gran orquesta, como una orquesta sinfónica, como una orquesta filarmónica. ¿Listo? Entonces, integración se refiere a eso. Recursos físicos y recursos humanos trabajando en armonía para lograr una meta. Entonces. Profe, perdón, una pregunta. Sí, Del tema anterior, ¿es algo así parecido como al diagrama 5W al 2H? ¿Algo así? De lo de gestión, pues el diagrama que nos mostró ahora. ¿Tú te refieres a cuando hablábamos de las acá? ¿O te refieres al PHBA? Allí. Al PHBA, Ujú. de la gestión de la calidad. De la gestión de la calidad. ¿Es como algo así similar? Esto es distinto. Sí, este es distinto porque ¿sí? este es cómo definimos problemas. Pero fíjate bien, pero buena tu observación, Catherine. ¿Por qué? Porque en la empresa ustedes siempre van a conseguir... Hola, qué pena con ustedes. Se me cayó la conexión. ¿Sí me están viendo? Sí, profe, ya. Ya, qué pena con ustedes. Listo, entonces vuelvo a compartirles pantalla. Listo, ahora sí. Bueno, entonces nos habíamos quedado con la observación que nos hizo Catherine. Toda la empresa son ciclos y son actividades. Nuestro primer ciclo, lo primero que debemos recordar es que tenemos 4 fases que son las básicas, que son planear, organizar, dirigir y controlar.
Luego hablamos de lo que es el sistema de gestión de la calidad, que tiene parecido, es decir, el ciclo del sistema de gestión de la calidad es muy parecido al ciclo administrativo, pero aquí hablamos de planear, hacer, verificar y actuar. Y hablamos ahora del tema relacionado con todo lo que tiene que ver con lo que es definir el problema, es decir, el proceso de toma de decisiones. Todas estas son cosas que nosotros debemos manejar. Esto no es tanto un proceso administrativo, sino como una herramienta de análisis de problemas. El ciclo PHBA que vimos la semana pasada es una herramienta que nos dice a nosotros cómo hacemos todo el proceso de gestión de la calidad. Entonces, todo esto que ustedes están aprendiendo durante todo este proceso de enseñanza son herramientas que nosotros como administradores debemos manejar. Es decir, no podemos manejar la empresa como si fuera de manera improvisada, de manera, digamos, basados simplemente en lo empírico, sino que la empresa tiene unos elementos que nosotros debemos manejar de manera científica, de manera tal que las cosas funcionen mejor. No quiere decir que si nosotros hacemos la cosa de manera empírica o de manera improvisada, probablemente nos vaya bien o nos funcione. Pero si nosotros hacemos las cosas de tal manera que tengamos un rumbo claro de dónde vamos, de qué queremos lograr y qué queremos hacer, esto probablemente incida en que haya un mayor éxito de la organización dentro del mercado o dentro del entorno en el cual ella se desenvuelve. Entonces, cuando nosotros integramos, ¿qué hacemos? Básicamente, pues comenzamos a trabajar con gestión humana. Y aquí a los que les guste la administración desde la gestión humana, se van a dar cuenta que es un área muy, muy bonita porque es donde ustedes buscan al mejor personal o buscan a la gente que realmente quiere trabajar dentro de la organización y que se quiere formar dentro de ella. Entonces, ¿qué hacemos desde gestión humana cuando integramos o cuando hacemos el proceso de integración? Primero buscamos un perfil del operario o el empleado. Es buscar a la persona que tenga las competencias que le van a ayudar a llevar a cabo su trabajo de manera adecuada o idónea. Lo otro es que yo no puedo tener al personal, pero no los voy lo voy a tener trabajando con las uñas. No. Yo debo dotarlos de los equipos, los insumos y los materiales necesarios para que ellos trabajen. Si yo tengo una persona que va a ser operaria y va a estar en un área donde hay muchos riesgos de bioseguridad, pues esta persona debe tener su tapabocas, debe tener sus gafas de seguridad, debe tener su casco, su traje protector, etcétera, etcétera. Si es una persona que trabaja en el área de mercadeo, pues debo darle todo su material promocional, su portafolio de productos, debo entregarle todo lo que es la dotación que él requiere. Y así, de acuerdo a cada una de las áreas. Y no es solamente que cuenten con el perfil y con los insumos. Yo lo debo capacitar, yo debo darle una inducción, yo debo enseñarle a él en qué empresa está, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, hacer que esa persona se integre con la empresa. Entonces, esta partecita, pues, es de gestión humana. Ustedes ya la deben conocer, los que ya han trabajado o los que están trabajando y los que van a buscar trabajo. Y se refiere a que hay toda una serie de pasos que se deben cumplir en gestión humana. Lo primero es reclutar a las personas. Y aquí yo les coloco con los recursos y medios disponibles. Yo puedo publicar un aviso de prensa, puedo colocar un requerimiento de personal a través de páginas web como Computrabajo o El Empleo. Puedo hablar con mis empleados, puedo preguntarles si conocen a alguien o pueden referir o recomendar a alguien. Entonces, el reclutamiento es buscar activamente a los candidatos a un determinado puesto, a una determinada área de la empresa. Luego hacemos todo el proceso de selección. Lo llamamos a entrevista,
hacemos las pruebas psicotécnicas, ¿sí? Para poder verificar si esa persona realmente tiene el conocimiento, tiene las competencias y tiene la actitud desde el punto de vista psicológico para ejecutar el cargo. Una vez que hemos hecho todo ese proceso y hemos escogido al candidato, pues hacemos el proceso de inducción. Lo formamos, lo capacitamos, le decimos qué es la empresa, llegamos a todo el tema de que esa persona se integre en la empresa. Y por último, pues permanentemente estamos dando capacitación, formación y oportunidades de estudio. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Chévere. ¿Alguna vez han tenido dificultades con las pruebas psicotécnicas? Es decir, cuando llegan a las pruebas psicotécnicas, ¿han sentido dudas, inquietudes con ellas? Sí, profe, la verdad sí. Pues a veces dicen que pues en los dibujitos, no sé cómo es que se llama esa prueba, Ujú. pero dice que hay unos dibujitos que le representan la personalidad, pero yo, por ejemplo, pues siempre trato de hacer los mismos dibujos que siempre pues uno hace en todas las pruebas, pero pues no sé, o sea, no sé qué objetivo tendrá cada dibujito de esos. Buena observación, Esteban. Fíjate que si tú haces siempre los mismos dibujitos, probablemente por eso a veces no te contratan. Y te Bueno, lo digo, bueno, y entonces, eh, ¿qué dibujitos podría ser tienes que, factible en eso? tienes que hacer una cosa. Qué pena es que estaba buscando algo acá. Tú tienes que hacer una cosa. Esa prueba es más de creatividad y también miden tu actitud frente a las cosas. Y aunque no lo creas, ese se llama el test, eso es lo que estaba buscando acá, ese se llama el test de Wartek. El test de Wartek lo que busca es que tú expreses dos cosas. Primero, creatividad. Si siempre haces los mismos, pues probablemente ya tú te estás bloqueando en lo creativo. ¿Y qué va a suceder? Dependiendo del cargo o del área donde tú vayas a trabajar, ellos van a estar pendientes de qué es lo que dibujas. Si, por ejemplo, te estoy buscando para que trabajes en el área de mercadeo o de ventas, yo puedo fijarme mucho que esos dibujos se refieran de pronto a interacción humana, a que haya una relación humana. Si es del área financiera, probablemente yo lo que voy a ver es que esos dibujos tengan un componente, entre comillas, matemático o de números. Si es del área de gestión humana, también se mira mucho lo de la interrelación humana. Fíjate que todo eso tiene que ver con el área del cargo. Pero también yo veo mucho la actitud. ¿Y qué veo en la actitud? Si vuelvo a lo mismo, si es de ventas y tú me haces dibujos donde de pronto solo haya una persona o representen figuras individuales, yo voy a decir, esta es una persona con dificultades para interrelacionarse. Si de pronto me haces ese dibujo, pero me pones a varias personas o gente hablando o relacionándose, probablemente yo diga, esta es una persona que le gusta hablar y le gusta relacionarse con otros. Fíjate que hasta es tan tonto, parece tan sencillo, pero el psicólogo te va a hacer un análisis completo. Yo te voy a decir los dibujos que yo hago. No, Yo, no, yo hago un sí, ajedrez, por ejemplo. Yo sí. hago un ajedrez. ¿Sabes qué te digo? Hago como unas escaleras. Sí. Hago como unas escaleras como llegando a una meta. Ujú. No sé, un hombre pescando. Cositas así. Bueno, fíjate, la escalera, ¿qué puede decir? Tú mismo lo dijiste. La escalera es que me estás poniendo o que te gusta alcanzar metas, pero si solo me dibujas la escalera y no me pones una figura, yo solo estoy diciendo, me está colocando una escalera y eso es dificultad. Pero si tú me colocas la escalera y el muñequito arriba, yo puedo decir, es una persona que quiere alcanzar metas. Fíjate bien. Si me pones a un hombre solito pescando, digo, es una persona que le gusta la soledad. Pero si me pones a un hombre interactuando con otros en un proceso de pesca, yo puedo decir, es una persona que le gusta relacionarse y compartir sus hobbies. Y cuando me pones el ajedrez, puedo decir, es una persona que le gusta pensar estratégicamente. Fíjate, y yo no soy psicólogo. Uy, profe, pero la verdad, buena, o sea, buena esa
enseñanza que nos deja, porque uno lo ve como tan sencillo, pero la verdad da mucho, o sea, eso da mucho de qué pensar de la persona que hace la prueba. Exacto. Y recuerden que ustedes están tratando con psicólogos. Entonces, traten de que esos dibujos integren personas, que esos dibujos sean positivos, que generen esa positividad que es lo que está buscando la empresa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. De qué manera, y por eso les hago esta acotación, quería que lo hicieran porque esta parte dentro de la organización es fundamental, la parte de selección de personal. Si yo tuviera una empresa, aunque yo la tengo, es pequeñita, estoy empezando, si yo tuviera que contratar a alguien, yo no buscaría solamente experiencia, yo también buscaría a alguien con entusiasmo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mostrar en una entrevista. No solamente experiencia, sino entusiasmo, ganas de hacer, ganas de aprender. Entonces, es fundamental que ustedes siempre estén muy pendientes en este proceso dentro de lo que es reclutamiento y selección para que sean exitosos. Dime, Angie, cuéntanos. Profe, pues como están hablando como un poco de la entrevista y eso de reclutación, yo pienso que uno, cuando una entrevista, uno obviamente tiene que demostrar profesionalismo, pero tiene que ser uno. Usted no puede ir a mentir a un lugar porque usted todo el tiempo no se va a comportar igual. Entonces yo pienso que es mejor comportarse como ustedes, demostrar como ustedes, obviamente siempre teniendo en cuenta el respeto, y yo pienso que eso es lo que mejor le funciona a uno. Claro, también aplicando los conocimientos que uno tiene. Exacto. Entonces es como mejor ser uno. Sí, muy bueno lo que dice Angie. Sean naturales porque ustedes se van a entrevistar con un psicólogo y es increíble, pero ellos lo agarran a uno y apenas uno entra o pasa la puerta, apenas uno le da la mano o saluda, ya saben si uno funciona o no funciona para el cargo. Hay que mirar a los ojos, hay que saludar, hay que mostrar lo que uno es, hay que ir muy seguro de sus conocimientos, hay que mostrar entusiasmo, hay que ser positivo, pero como dice Angie, no se ponga a fingir, no se ponga a actuar, muestre lo que usted es, pero eso sí, ahí es donde ustedes deben trabajar mucho lo que son como personas, motivarse, aprender, cultivarse, ser positivos, es decir, nosotros podemos crecer y podemos demostrar muchas cosas. Y cuando vayan a una entrevista, vayan con todo eso de por medio. Pero muy buena la observación de Angie, hay que ser uno mismo. Y listo, llegamos entonces a la motivación y vamos a ver unas herramientas muy sencillas que las empresas deben aplicar y que si las aplicaran les iría muy bien con los empleados. La primera es reconocimiento. Nada más bonito, no es solamente que uno cobre 15 y último, sino que uno sea reconocido en la empresa. Que el jefe lo salude a usted por su nombre, eso lo llena a uno mucho. Que el jefe le pregunte a usted cómo se siente, cómo está, eso es muy importante. Con lo que hablábamos lo que nos propuso Angie hace un rato. Yo debo saber cuál es el estado emocional de mi gente. Yo debo reconocerlo, por eso es que ustedes ven que hay empresas donde colocan el empleado del mes, hay empresas que de vez en cuando le da a la persona un reconocimiento por su trabajo, por sus méritos. Es tan sencillo y es tan poco utilizado en la empresa o en algunas empresas que no saben lo valioso que es simplemente reconocer a alguien. Muchas veces no cuesta mucho o cuesta muy poco, porque el hecho de que yo coloque una cartelera donde coloque a los empleados o al empleado del mes, eso no tiene mayor costo para la empresa. Que yo a una persona la salude con cariño, que yo pregunte cómo está y que lleve, digamos, un registro de esa persona desde el punto de vista emocional, eso no tiene mayor costo. La única dificultad es simplemente llevar el control de lo que se está haciendo con las personas y conocerlas. Yo hacía un ejercicio muy esclarecedor con mis estudiantes. Yo siempre les preguntaba el primer día de clase, ¿usted sabe cómo se llama la señora de servicios generales o cómo se llama el celador de la empresa? Hay que saber eso. Un buen gerente, un buen supervisor, él sabe los nombres de las personas que están a su alrededor, sabe quiénes son, cómo están, cómo se sienten y está muy pendiente de ellos desde lo emocional.
El otro factor es mejorar las condiciones laborales. Ya lo hablábamos cuando hablábamos de todo lo que tenía que ver con la parte de el recurso material. No es solamente que usted ponga a alguien a trabajar, sino que esa persona cuente con los insumos adecuados. Pero no es solamente los insumos, sino que ese ambiente sea agradable. Un señor, no voy a decir nombres ni institución, yo estuve trabajando con ellos, y cuando llegaba Halloween, como el señor era cristiano, pues, y es respetable, él no dejaba que algunas empleadas o empleados, yo no soy de eso, pero me parecía muy raro, que el día de Halloween a ellos les gustaba poner sus cositas de Halloween, sus brujitas, sus calabazas con dulces, todo. El señor, como era el gerente de la empresa, no lo permitía. Pero los clientes cuando llegaban notaban mucho eso de que estaba todo como muy apagadito, muy solo, y a veces le llegaban a los empleados con un dulce, con un regalito, con un detalle, y ese señor digamos, entraba en cólera cuando eso sucedía. Fíjense que una cosa tan tonta, tan sencilla, puede afectar muchísimo el rendimiento de los empleados. Entonces, yo debo ofrecer espacios de trabajo adecuados, que la gente se sienta bien, que un empleado, yo no le puedo proveer a un empleado que tenga una fotico de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus papás, porque eso ayuda mucho a motivar a la gente. No es que tampoco la oficina vaya a ser una miscelánea, ¿no? Pero yo no puedo limitar a la gente de tener elementos que los ayuden a motivarse. Yo sé que ustedes no han visto o de pronto algunos no son muy fanáticos de los Simpsons, no sé si alguno sí lo es, pero hay un capítulo de los Simpsons donde Homero, a él le preguntan que por qué no hay fotos de la bebé más pequeñita, de Maggie. Y cuando termina el capítulo se nota que las fotos de Maggie, él las tiene en el puesto de trabajo. Y esas fotos son las que lo motivan a él todos los días a ir a trabajar. Así sea un trabajo feo, desagradable, así él sea un vago, él se ve motivado por esas foticos para seguir todos los días cumpliendo con su trabajo. Entonces, si yo genero unas condiciones laborales agradables, aparte del reconocimiento, la gente se va a sentir bien dentro de la empresa. Lo otro es objetivos y metas realistas, cosas que la gente pueda alcanzar, que la gente pueda hacer. Yo no les puedo poner la vara acá arriba si yo sé que la persona en este momento está por aquí abajo. Yo tengo que decirle, mire, vamos poco a poco, vamos alcanzando metas, vamos cumpliendo objetivos. Como decía Esteban, eso es como una escalerita, Esteban. Eso es como decía Esteban, si yo quiero llegar a la cima, pues yo tengo que ir cumpliendo cada una de esas metas, cada uno de esos propósitos. Y yo motivo a la gente cuando les pongo metas y propósitos realistas que ellos puedan alcanzar. Otra cosa, yo no puedo forzar a la gente a hacer las cosas de la noche a la mañana. Para eso existe un plan, para eso existe una programación. Cuando yo les hablaba del diagrama de Gantt, que era la programación, es para esto. Es para que yo no tenga que estar corriendo detrás de la gente y haciendo todo a toda carrera el último día. Todo se debe hacer de manera organizada. ¿Para qué? Para evitar estrés, para evitar preocupaciones innecesarias. Entonces, reconocimiento, ambiente laboral adecuado y objetivos y metas claras y que se puedan alcanzar. Todo lo que tiene que ver con las dinámicas de motivación laboral. Y aquí es donde el área de gestión humana es fundamental, es prioritaria en esto. Ellos son los que hacen todo lo que tiene que ver con talleres, jornadas de inducción, de reinducción, capacitaciones, todo lo que está relacionado con las pausas activas, tiene que ver con el apoyo y la asesoría, y lo decía Angie, un buen departamento o una buena área de gestión humana que tenga un buen psicólogo o psicóloga a su mando, probablemente nos pueda ayudar a nosotros hasta resolver problemas y conflictos del hogar, de la casa, que pueden estar afectando lo que sucede en la empresa. Entonces, fíjense que el área de gestión humana es clave dentro de toda organización. Claro, si es una empresa pequeña o mediana, probablemente no esté tan bien organizada, pero las grandes empresas se preocupan mucho porque estas áreas tengan, digamos, dentro de sus funciones todo lo que es el bienestar del empleado.
Medidas para disminuir el estrés y la tensión laboral. Aquí es donde hablamos de que la gente no trabaja bien cuando está amenazada, cuando hay coerción, cuando hay miedo. Probablemente funcionen, probablemente puedan funcionar a corto plazo, pero la gente se va a sentir resentida, se va a sentir mal. Entonces, ante este tipo de errores que se cometen de amenazas, coerciones, temor, miedo, tenemos que buscar es comunicarnos, empatizar, buscar la manera de disminuir el estrés. ¿Cómo lo logramos? A través de pequeñas actividades. Por eso es que se fomenta tanto lo que son las pausas activas. Por eso es que la empresa debe promover que dentro de la misma organización hayan, digamos, departamentos, perdón, organizaciones informales de los empleados que los ayuden a desahogarse, a sentirse como que a gusto, la parte de deporte, la parte de compartir actividades como cumpleaños, aniversarios, todas estas cositas ayudan mucho a que la gente se sienta bien. Por eso es que la empresa debe promover estas actividades. Yo no debo involucrar cosas, y recuerden lo que hablábamos hace un rato del principio de la impersonalidad del mando. Yo no debo involucrar lo que yo siento como gerente, mis ideas, mis concepciones personales dentro de lo que es el beneficio general de la empresa. Y todo lo que tiene que ver con incentivos y premios, que en este caso es cuando hacemos dentro de la organización viajes, compartir, digamos, compartir, ir a un parque, ir a un centro recreacional. Es cuando al empleado se le da premios como, por ejemplo, entradas al cine o espectáculos. Bueno, ahorita con lo del COVID no tenemos eso, pero yo podría decir, mira, a los mejores empleados de este mes le vamos a dar una suscripción gratuita para un mes a Netflix, o le vamos a regalar algo para que puedan pedir unos domicilios. Son esos premios, esos regalos, esas cositas que nos ayudan a nosotros a internalizar lo que es la empresa como parte de nuestra familia, como parte de nuestra vida. Entonces, fíjense que estos planes o estos incentivos son fundamentales. Fíjense que no es difícil, no es complicado mantener motivada a la gente, pero no es que yo voy a hacer jornadas de motivación de vez en cuando. Esto vuelvo a lo que hemos hablado siempre. Esto es siempre, es permanente, es todo el tiempo. Un reconocimiento, un buen ambiente laboral, unos objetivos claros, una reducción del estrés, unos premios, unos incentivos, siempre nos van a ayudar a que la gente alcance sus metas. Ahí les dejo una reflexión de Peter Drucker, que dice que nadie debería ser nombrado para una posición directiva si su visión se enfoca en las debilidades, sobre las debilidades, en vez de sobre las fortalezas de las personas. Aquí es donde ustedes, no de pronto como técnicos, pero el día de mañana cuando sean gerentes, deben enfocar que ustedes tienen un equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo es valioso no por las debilidades, sino por las fortalezas que ellos tienen, por lo que ellos pueden lograr como equipo. Y por eso les coloco la siguiente reflexión, que es de Stephen Covey, que es: las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Si todos pensamos igual, si todos somos igualitos, si todos hacemos las cosas de la misma manera, pues realmente no vamos a llegar a ningún lado. Pero si todos aprovechamos nuestras fortalezas, si cada uno de ustedes reconoce que puede hacer algo distinto y que puede ayudar a la consecución de los objetivos y las metas de la organización, ese sería pues el camino que ustedes deben tomar. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Todos bien? Sí, profe, no, estuvo interesante la clase. Yo sé que lo van a ver al revés, pero les recomiendo este libro. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es del señor que está ahí al final, que se llama Stephen Covey. ¿Por qué se los recomiendo? Porque ustedes que quieren ser líderes, ustedes que van a ser líderes y que en un futuro van a tener responsabilidades gerenciales, este libro les va a dar a ustedes muchas herramientas que les van a servir para poder llevar a cabo
actividades exitosas dentro de toda la organización. Entonces, ya con esto culminamos. Nos queda apenas 4 minuticos. ¿Dudas, inquietudes? Hablen ahora o callen para siempre. Yo tengo una duda, pero no de la clase como tal, sino del trabajo. Listo. O sea, lo que queda en la plataforma. Listo, bueno. Vamos a hacer como un resumen rapidito de todo lo que teníamos en plataforma. En la primera semana lo que hicimos fue el foro del vuelo 447 y luego hicimos lo de las ventajas y desventajas del liderazgo. En la segunda hablamos del caso de la empresa Nápoles, que era un caso de análisis de la supervisión dentro de esa empresa. En la tercera semana, si no me equivoco, fue el diagrama de Gantt, ¿cierto? ¿Sí? Sí, No me equivoco. señor. Bueno, fue el diagrama de Gantt. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? Pues básicamente sobre la plantillita que yo les compartí en el video, yo les explicaba cómo se hacía el diagrama de Gantt. Es simplemente agregar colores a cada uno de los días y de las fechas específicas. En la cuarta analizamos una lectura, si mal no recuerdo, que fue la del estratega, si no me equivoco. Sí, había que hacer un ensayo ahí, profe. Exacto, gracias, Catherine. Había que hacer un ensayo de la lectura del estratega. En la semana 5, si no me equivoco, ¿qué fue? ¿Alguien me recuerda de la 5? El estudio de los casos. Ah, el puso estudio de 4 casos. Gracias, cosas, Catherine. los Sí, casos. es que uno ya viejito se le olvidan las cosas. Listo, entonces el estudio de casos quiere decirle si era una acción correctiva, preventiva, y qué harían ustedes en esos casos. La semana pasada no quedó tarea. Y para esta semana, lo que tienen que hacer es leer un documento cortico, son 2 páginas con un montón de dibujos, es decir, es menos de una página, donde ustedes van a hacer una reflexión respecto a algo que hablamos la semana pasada, que era una frase de Lampedusa que decía que para que todo cambie, todo debe seguir igual. Entonces, la idea es que hagan esos análisis, ¿sí? Entonces, simplemente es leer, analizar, enviar la lectura. Si pueden, pues mientras esté activa en el sistema, lo pueden subir a la plataforma. Si no lo han hecho, si todavía no han cumplido con las actividades, pues me la envían al correo. Entonces, sí, esas serían las dudas, Milena, o de pronto. Sí, sí, señor, esa era mi duda, pues como le comenté ayer por interno, estaba como un poquito perdido en esa plataforma. No, Pero ya. Con calma. Nos queda una semana de clase, es decir, nos quedan 2 semanas de clase. Esta, con la tarea de esta semana, y la de la semana que viene. ¿Listo? Entonces. Listo, sí, señor. Bueno, entonces igual todavía nos queda como, pongamos unos 15 días para que podamos ponernos al día. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden, me pueden escribir como hizo Milene, como han hecho muchos de ustedes o muchas de ustedes por el interno. Recuerden que pues yo no les he puesto parcial, a mí no me gustan los parciales. Yo prefiero que ustedes hablen, que escriban, que analicen, que lean, porque yo creo que así es que uno aprende. Entonces, ya me sonó acá la alarma. Gracias por participar, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Que tenga buen día. Igual, Gracias, profe. esta tarde les comparto el vínculo de la clase. Ok, profe, Bueno, sí, muchísimas señor. gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.